Este nuevo sistema social, económico, político, cultural, que ha empezado a desarrollarse aproximadamente desde el siglo XV en adelante y que en realidad ha adquirido sus características modernas entre el siglo XVIII y el siglo XIX, se termina consolidando como el modelo no solo dominante, sino el modelo más extendido a lo largo del mundo y que, bueno, que tiene una vigencia bastante prolongada en el tiempo, como podemos verlo. Bien, quería retomar, les decía recién, algunos puntos en relación al proceso de la Revolución Francesa. Habitualmente suele haber una manera bastante simplificada en que se nos ha transmitido en alguna clase de historia o en alguna charla al respecto o en algún libro de la secundaria, de diferenciar como que la Revolución Industrial fuera un proceso económico y la Revolución Francesa fuera un proceso político. Si bien uno puede tener en cuenta que la dimensión, digamos, la profundidad de los cambios está, es cierto que en uno de los casos está puesta en la dimensión económica y en el otro caso está puesta en la dimensión política. Cuando estamos utilizando la palabra revolución para referirnos a cualquier proceso sucedido en el tiempo, es decir, a cualquier proceso histórico, hay que tener en cuenta que el propio concepto de revolución indica lo que se transforma de manera tal que lo que hay después es diametralmente diferente de lo que había antes. Esto significa lo que entendemos por un cambio revolucionario. Esto ocurre en ambos casos y por lo tanto afecta a más de una dimensión de la vida social. Es decir, no solamente va a cambiar la economía o no solamente va a cambiar el orden político en el caso de la Revolución Francesa, sino que las transformaciones son de muchísima más profundidad, de muchísima mayor profundidad y de muchísimo más largo alcance. Es decir, no es solamente, digamos, la Revolución Francesa, para ponerles en el ejemplo, no es solamente que se cambia la figura del rey por la figura de la asamblea en un primer momento o del formato que asume posteriormente, no lo vamos a estudiar en detalle, pero digamos, posteriormente se institucionaliza en un sistema que se llama el directorio. No es el problema acá fundamental, digamos. O sea, lo que quiero mencionar es que no hay solamente una modificación en que se cambia un rey por otro sistema, sino que la profundidad del cambio va más allá en la medida en que lo que se altera es el orden de, podríamos llamarlo, de dominación de los sectores dentro de la sociedad, ¿sí? Veníamos de un esquema al cual le llamamos el antiguo régimen, en el cual la jerarquía social estaba dada desde las clases nobiliarias hacia el resto de la sociedad, donde estaban incluidos los campesinos, etcétera, e inclusive este sector que le llamábamos la burguesía, que es el que va a adquirir esta gran preeminencia con los procesos revolucionarios del siglo XVIII. ¿Sí? Bueno, voy a irme brevemente a mostrarles una pequeña placa. Ya enseguida voy a retomar algunas cuestiones acerca de la Revolución Francesa porque es relevante. Voy a mostrarles una pequeña placa respecto a lo que es el reemplazo que se empieza a dar de los niveles de productividad y los niveles de producción desde el siglo XVIII, digamos, desde la Revolución Industrial fundamentalmente, hasta, digamos, por lo menos desde principios del siglo XX.
¿Qué tiene de interesante esta placa? Verán que se llama la decadencia asiática, y esto es para señalarles algo que habitualmente suele pasarnos totalmente desapercibido. En algún momento, no me acuerdo si lo hablamos ya, pero si no podemos mencionar un poquito. Nosotros, como tenemos una educación y una tradición basada en el esquema de la historia europea en general, tendemos a ignorar lo que pasaba en otros lugares del mundo hasta que Europa pasa a ser el amo del mundo, digamos, o el continente o los países europeos pasan a ser los que articulen la política y la economía mundial. ¿Por qué quería mostrarles esta placa? Porque si uno toma en cuenta esta dimensión temporal que se toma desde 1750, está tomada hasta 1913, vamos a ver cómo está impactando el proceso de la revolución industrial en la inversión de no solo de la productividad, sino sobre todo de los volúmenes de producción que se van a dar alrededor del mundo. Hasta ese momento, los países asiáticos eran los principales productores manufactureros. De hecho, para irnos un poquito más atrás en el tiempo, si nos íbamos al momento en que se había dado la gran expansión europea, allá por a fines del siglo XV, principios del siglo XVI, el desarrollo, o lo que hoy día, si hoy día tuviéramos que, si pudiéramos aplicar esas categorías que utilizamos hoy día de desarrollo, subdesarrollo, a lo que pasaba hace 500 o un poco más de años, tendríamos que tener en cuenta que el mundo desarrollado no era el que hoy conocemos como mundo desarrollado, sino que era otro sector. Y fundamentalmente lo que podríamos haberle llamado el mundo desarrollado eran los países asiáticos, los países del Oriente, fundamentalmente China e India, y en menor medida Japón para esta época. Y esto está reflejado justamente en esta placa, donde vemos que la producción manufacturera del mundo, alrededor del año 1750, está prácticamente concentrada en los países del Oriente, India, China y Japón. Y esta relación se va a invertir a partir de 1830. Es decir, que a principios del siglo XIX, esta relación se invierte a favor de los países europeos y de Estados Unidos, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX y más bien entrando al último tramo del siglo XIX. Bien, esto, ¿por qué me parece de singular importancia mostrarles estas variables, mostrarles estas gráficas? Porque es la forma en que nosotros vamos a poder explicarnos cómo se ha ordenado el mundo a partir de los procesos revolucionarios del siglo XVIII y cómo este nuevo orden mundial que surge de las revoluciones burguesas del siglo XVIII va a terminar colocando como por encima del resto del mundo, en primer lugar, algunas de las potencias europeas, fundamentalmente el caso de Gran Bretaña, del cual vamos a hablar un poquito dentro de un rato, y cómo posteriormente esto va a terminar decantándose a favor de Estados Unidos a partir sobre todo de principios del siglo XX. Como verán acá, si uno mira las líneas de crecimiento de la producción manufacturera en el mundo, vemos que Estados Unidos va a tener un crecimiento exponencial entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto, bueno, posteriormente se va a multiplicar de manera muy importante. En otro orden de cosas, y yendo a otro de los problemas que estábamos
viendo o que habíamos planteado originariamente, voy a mencionar, y también voy a mostrarles una pequeña gráfica, algunas cuestiones relacionadas con lo que llamamos la condición obrera durante, o digamos, en el periodo más notable, digamos, de la Revolución Industrial, es decir, entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estoy con un problema de carga de la placa que no me la quiere mostrar el sistema. Que esto va a ser... A ver, perdónenme un segundo porque tengo un problema de presentación. A ver si ahora puedo. Bien. Esta placa que estamos mirando ahora, que se denomina la condición obrera, en realidad está tomada para un sector particular de Alemania, que es, como dice acá arriba, la cuenca del Rin. Si bien obviamente no tiene alcance universal, es un indicador importante de cómo se va a dar esta nueva relación de trabajo surgida de la Revolución Industrial y que yo en la reunión anterior les había dicho, bueno, la condición salarial es la que organizaba el trabajo a partir del modelo de producción industrial. Y en este sistema, el precio del salario tendía a ser regulado por el mercado, digamos, por la oferta y la demanda. Por lo tanto, el límite mínimo, o digamos, el límite inferior de la retribución salarial estaba dada por la posibilidad de la reproducción de la mano de obra, que es un poco lo que quiero mostrarles a través de esta placa. Fíjense que la remuneración que estamos viendo, bueno, primero hay un detalle interesante a tener en cuenta. Fíjense lo que es el tiempo de trabajo que que está señalando esta placa, ¿sí? Y este no es el máximo. Hay situaciones en las cuales la jornada laboral era más extensa que esta media de trabajo de 13 horas y media por día, ¿sí? Y fíjense que acá está señalado el salario medio y está comparado con lo que serían los gastos de manutención, promedios también, de este núcleo familiar de trabajadores, en este caso de la industria algodonera, en la cuenca del Alto Rin. El gasto diario supera, prácticamente duplica, el salario medio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto no nos daría ni siquiera, para lo que yo decía hace un ratito, de la posibilidad de reproducción de la fuerza de trabajo. Pero se explica por qué. Porque estamos incluyendo entre los trabajadores a prácticamente toda la familia, ¿sí? Las mujeres y los niños, claro que en este caso tienen la mitad del salario de los hombres, pero fíjense que está expresado, bueno, en una moneda que no importa porque no nos dice demasiado a nosotros esto de los francos, pero el detalle es poder compararlo con el precio de estos productos, digamos, de la canasta básica que incluye el alquiler, el pan, etcétera, y demás cuestiones. Entonces, para llegar a esta remuneración de 2 francos, tiene que trabajar el hombre que gana 1, la mujer que gana medio
y por lo menos 2 de los hijos que ganen otro medio, y por lo menos uno de los hijos que gane otro medio para llegar a la canasta, digamos, a suplir las necesidades de alimento básicas que tienen diariamente, digamos, o cotidianamente. Bueno, en líneas generales, la incorporación de la mano de obra que venía, habíamos dicho que, bueno, que hay un gran proceso migratorio desde los sectores rurales por distintas circunstancias, algunas de las cuales las estuvimos analizando. No es que necesariamente mejora la situación económica de los migrantes rurales, ¿sí? O por lo menos esto no es un resultado inmediato, la incorporación como mano de obra asalariada. Las condiciones de trabajo durante el periodo de mayor desarrollo de la revolución industrial son sumamente penosas para estos sectores. Es decir, la jornada laboral, ahí la veíamos puesta en 13 horas y media por día, pero en algunos casos llega hasta 16 horas diarias, y la remuneración es exclusivamente lo necesario para mantener la fuerza de trabajo en estado, digamos, en estado funcional, digamos, o sea, que los obreros, los trabajadores, no se mueran al día siguiente para poder volver a venir a trabajar a la fábrica. Bueno, estas situaciones que las estamos viendo recién van a empezar a transformarse después del siglo XX, es decir, estas condiciones a las que están sometidos o a las que está sometida la mano de obra en la industria, en general, digamos, en la industria de Inglaterra primero y después del resto de los países europeos que van a desarrollar su modelo de revolución industrial, y posteriormente Estados Unidos de América, que también va a desarrollar su capacidad industrial desde fines del siglo XIX, como les decía hace un rato. Bueno, ahora voy a saltar un cachito a otro tema y después vamos a ver cómo lo anudamos. Durante el siglo XIX, fundamentalmente, y casi, digamos, como a un siglo del inicio de esta transformación técnica y tecnológica que significaron la revolución industrial, se da algo que los historiadores de la economía, digamos, o economistas en general, le suelen llamar la segunda etapa o la segunda revolución industrial, ocurrida más o menos a un siglo de la otra, digamos, una decíamos 1780 y la otra es 1880. ¿Qué vamos a ver que ocurre en la segunda etapa de la revolución industrial? Que se van a introducir, sobre todo, algunas modificaciones técnicas aplicadas a la producción que van a tener que ver con que se van a desarrollar fundamentalmente nuevas fuentes de energía. ¿Se acuerdan que el otro día analizábamos el tema de el desarrollo de la máquina de vapor o la transformación de un modelo de energía en otro, y que empieza a ser primordial en la producción industrial el uso del vapor? En la segunda etapa van a desarrollarse dos nuevas fuentes de energía, una primero y la otra después, pero que van a dar lugar a la posibilidad de desarrollo de otro tipo de actividades productivas y de modificar inclusive algunas condiciones de las mismas, de los mismos establecimientos fabriles. Una de ellas es los derivados del petróleo. El petróleo es un
bueno, ustedes saben, el petróleo es un combustible fósil, igual que era la base de la energía del vapor, que tenía que ver con el carbón, fundamentalmente el carbón mineral, y es conocido desde la antigüedad, digamos, el petróleo, pero no ha sido usado como combustible. Desde la antigüedad se usaba como combustible, pero para iluminar nada más, no tenía las aplicaciones que le conocemos hoy en día, pero en esta segunda etapa se desarrolla la tecnología vinculada a la energía proveniente de los derivados del petróleo. Esto, ¿qué es lo que indica? Que aparece un motor diferente de este motor de vapor, es decir, aparece o se desarrolla lo que llamamos el motor de combustión interna. A diferencia del de la máquina de vapor, que es un motor de combustión externa, es decir, el fuego que calienta el agua que produce el vapor está por fuera del motor, digamos, por fuera del dispositivo que produce el movimiento. En tanto, todos conocemos los autos, las motos y otros aparatos ahora que tienen motores que se llaman motores de combustión interna. La quema del combustible se realiza dentro del motor. Esto es un cambio tecnológico muy importante porque va a permitir generar mecanismos de movimiento mucho más livianos, mucho más pequeños y mucho más eficientes que los anteriores. Esto para ponerles un pequeñísimo ejemplo. Por ahí tienen algunos grabados y algunas cuestiones que yo coloqué en las páginas del aula virtual sobre lo que son las máquinas de la primera etapa de la revolución industrial. Las máquinas movidas por el vapor son máquinas gigantescas, es decir, un motor de vapor es un aparato sumamente grande, es decir, tan es así que en el único, digamos, en los únicos dispositivos móviles a los cuales se pudo adaptar la maquinaria de vapor fueron a grandes, digamos, a grandes dispositivos para los medios de transporte, como ser los ferrocarriles y los barcos, ¿sí? Pero nadie pudo ponerle un motor de vapor a un auto como los que conocemos nosotros. Tienen que ser aparatos muchísimo más grandes para que ese tipo de motores le puedan funcionar en ellos. ¿Sí? Bueno, recapitulo un poquito. En primer lugar, todavía asociado a la tecnología del vapor, se va a empezar a aplicar en el transporte, fundamentalmente con el desarrollo del ferrocarril. El desarrollo del ferrocarril va a tener lugar desde las primeras décadas del siglo XIX y, digamos, va a tener su auge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en el caso, sobre todo, de los países extraeuropeos. Después voy a buscar ahora, me olvidé del detalle, pero vamos a buscar una gráfica, digamos, con la expansión de los ferrocarriles a lo largo del mundo, desde el siglo XIX en adelante. Bueno, digamos, se va a producir una revolución en los transportes al poder aplicar la máquina de vapor a estos grandes medios de transporte, primero el ferrocarril y también al transporte marítimo, marítimo y fluvial, que se va a poder adaptar el uso de la tecnología del vapor para mover barcos y para mover los ferrocarriles. Esto es una cosa que es interesante porque llegado a este momento, digamos, esta segunda parte, esta segunda etapa del desarrollo del sistema capitalista, uno dice, bueno, vamos a ver algunos paralelismos con los cambios políticos que se dan alrededor del mundo, alrededor de los distintos países, ¿sí? Hace un rato, cuando estábamos mirando la placa, decíamos 1750 hasta 1913, es lo que nos decía el desarrollo, digamos, de la industria en los países europeos y la llamada decadencia asiática, donde va
bajando, digamos, correlativamente en relación al aumento que hay de la producción manufacturera en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Fíjense que entre medio de esto, decíamos antes, la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII, la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, la Revolución Norteamericana a fines del siglo XVIII, y a partir de principios del siglo XIX se dan los procesos de independencia de América Latina, ¿sí? Tanto de las colonias españolas como del resto de las naciones, digamos, del resto de las colonias europeas que hay en el continente americano, entre ellas la que nos atañe a nosotros particularmente, porque es la independencia de la Argentina, ¿sí? Bueno, a partir de que los propios países que se han desarrollado, en este caso, el otro día, esto lo mencionamos un poquito, decimos la relación que hay entre Inglaterra y la Argentina. Primero yo mencioné el tema de las invasiones inglesas y mencioné el tema de la alianza comercial que va a haber con Inglaterra a partir de la independencia argentina y hasta prácticamente un siglo después, por lo menos, digamos, como digamos, como una continuidad a lo largo de mucho tiempo. Vamos a ver un pequeño ejemplo que tiene que ver con cómo el modelo de desarrollo que va a convertirse, digamos, sobre todo en esta segunda etapa de la revolución industrial, en algo que va a tener una vigencia, yo diría, casi visible hasta el día de hoy, que es esta división internacional del trabajo, digamos, o división económica internacional, que la podemos ver expresada después en conceptos tales como primer mundo, tercer mundo, etcétera, pero esto los vamos a trabajar un poquito más adelante, en que los países que se desarrollan su industria y esto pone en situación diferente a aquellos países que no han logrado digamos, no han logrado este desarrollo industrial y van a quedar relegados al papel de productores de materias primas, ¿sí? Para ponerles un ejemplo respecto a la historia nacional, te voy a decir en busco porque este lo debo tener a mano, el caso de esta alianza que hay después de la independencia argentina con la economía británica, para llamarla genéricamente, llega al punto de que la Argentina es típicamente un país productor de alimentos o materias primas para la industria, pasa a depender de la relación comercial y económica con Gran Bretaña, al punto tal que cuando se empieza a dar la expansión de los transportes y el desarrollo de los ferrocarriles, en el caso de la Argentina y de otros países también, la instalación de las vías férreas, digamos, de las empresas ferroviarias, está hecha básicamente por capitales británicos, ¿sí? Y esto genera un esquema particular de trazado de las propias vías férreas en el caso de la Argentina. No me acuerdo si lo he hablado con ustedes en algún momento, si no, vuelvo a, digámoslo, refresco un poquito. Fíjense que la Argentina, ustedes conocen el mapa de la Argentina porque vivimos acá y la estamos familiarizados con esto, ¿sí? La Argentina, a diferencia de otras geografías del mundo, no tiene muchos ríos navegables, es decir, no tiene grandes cuencas navegables hacia el interior. Es decir, tenemos solamente una cuenca navegable, pero que es la cuenca del Plata, río de la Plata, río Paraná, río Uruguay, y no a demasiada extensión, ¿sí? ¿Sí? Porque termina
digamos, nosotros acá en Jujuy estamos en la misma cuenca, la Cuenca del Plata, pero nadie podría subirse a un barco en el río Sibi y tratar de llegar por esta vía al puerto de Buenos Aires. ¿Qué quiero señalar con esto? Que el puerto de Buenos Aires pasa a ser cabecera, pasa a ser el lugar más importante de la Argentina, porque es el único lugar para entrar y salir, dadas las originarias formas de transporte, que son los transportes marítimos y fluviales hasta donde se llegue en barco, ¿sí? Cuando se empiezan a instalar los ferrocarriles van a tomar un esquema que se denomina esquema radial. Esto significa que tiene forma de rayos, y estos rayos tienen su centro precisamente en el puerto de Buenos Aires. Fíjense que el trazado de los ferrocarriles, ya les voy a mostrar un mapita enseguida si lo encuentro. El trazado de los ferrocarriles es desde lugares del interior hacia Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que están puestos están diseñados no a los fines de la intercomunicación al interior del territorio, sino que están instalados a los fines del transporte desde los lugares de producción agropecuaria hacia el puerto de exportación de esos mismos productos agropecuarios. Esto responde no solamente a la lógica de la asociación que tenemos económica, comercial, etcétera, con Gran Bretaña durante todo el siglo XIX, sino al desarrollo de un modelo que nosotros lo vamos a mencionar así de pasadita, pero después lo van a estudiar en profundidad cuando les toque ver historia económica, que denominamos el modelo agroexportador del caso de la Argentina, digamos, o la etapa agroexportadora en la historia económica argentina, fundamentalmente entre 1880 y 1930. ¿Sí? Bien. Esto produce la revolución del transporte. La revolución del transporte va a permitir que ya no solamente sean importantes, digamos, se puedan establecer las actividades industriales alrededor de los puertos, digamos, en los puertos donde había la facilidad de transportar de un lugar al otro las mercaderías sin ningún problema, sino que empezamos a poder transportar al interior de los territorios o desde el interior de los territorios con mucha mayor eficacia que lo que se podía hacer con anterioridad a este desarrollo, ¿sí? Bien, otro aspecto que es importante destacar sobre esta segunda etapa de la revolución industrial es que, digamos, no cambia mucho, digamos, la lógica ni de la organización del trabajo, ni de la forma de insertarse de la mano de obra, pero sí va a empezar a tener más importancia algunas cuestiones que al principio no estaban ligadas al desarrollo industrial. Una tiene que ver con que va a empezar a darse en mucha mayor medida la concentración de la producción, y que esto va a redundar en un sistema de control monopólico de los propios mercados. ¿Qué significa esto para traducirlo brevemente? Que si yo termino siendo el único productor de X producto manufacturado, tengo la capacidad, en general, de fijar los precios, es decir, y que los precios dejen de ser fijados por la ley de la oferta y la demanda, digamos, o por el mercado, sino que se los puede fijar en la medida en que se monopolizan las actividades industriales. Esto es un proceso que se va a dar durante el siglo XIX, que es el proceso de concentración del capital, fundamentalmente. Y esto va a estar asociado ahora sí
a una actividad que antes no estaba del todo vinculada a la instalación de las industrias, digamos, o de la producción manufacturera, que es la actividad de la gran banca, que va a empezar a ser la que financie el desarrollo de estas propias empresas monopólicas, ¿sí? Vamos a tener en cuenta también alguna otra transformación que tiene que ver con el desarrollo científico, es decir, cómo que no tenga tanta incidencia, digamos, la innovación del invento, como podría haber sido la máquina de vapor u otras cuestiones, sino el desarrollo sobre todo de algunas ramas de la ciencia, como la química, que van a lograr en determinados momentos ir reemplazando el uso de algunos productos que antes eran originarios, digamos, eran productos naturales y que van a empezar a ser producidos de manera artificial. Este básicamente es el caso del abono, por ejemplo, digamos, los abonos utilizados para la producción agraria, que hasta, digamos, mediados, o casi prácticamente durante todo el siglo XIX, provenían de digamos, de recursos naturales. Sí, el abono generalmente era una sustancia u orgánica o sacada, extraída de una forma de minería en general a cielo abierto, con el caso de los llamados salitres, digamos, o los nitratos superficiales, pero fundamentalmente tenía que ver con la recolección de lo que se llama el guano, que es producido por las aves de la costa del Pacífico, fundamentalmente, digamos, las islas guaneras son las islas de Perú, Ecuador, etcétera, y demás cuestiones, a donde se utilizaba ese recurso como abono para la producción agraria. Esto va a empezar a perder importancia en la medida en que se desarrolla la industria química y que reemplaza los abonos naturales por abonos artificiales o por abonos sintéticos, ¿sí? Va a haber una serie de otros productos que van a empezar a ser paulatinamente reemplazados por productos industriales, algunos productos naturales que empiezan a ser reemplazados por productos artificiales. Uno es el caso también, para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el caso del caucho. El caucho va a tomar, el caucho lo conocen, ahora nosotros le decimos goma, porque ya no usamos más el caucho natural. El caucho natural, digamos, o el caucho como producto de la naturaleza, es el que produce un árbol que todos lo debemos conocer, porque nosotros le llamamos gomero al árbol, justamente porque es el árbol de la goma. Originariamente se lo extraía de un árbol que es nativo de la cuenca del Amazonas, y fue puesto en producción en general por compañías británicas en la zona del Alto Amazonas y en la zona de la cuenca del Putumayo en Colombia durante unas cuantas décadas, hasta que los propios ingleses decidieron robarse el árbol, digamos, y llevarlo y plantarlo en algunas colonias en el sudeste asiático y empezar a producir desde otro lugar. Esto provocó básicamente una serie de crisis económica en algunos lugares que terminaron quedando en su momento como localidades relativamente fantasmas en medio de la selva, como era la gran ciudad de Manaus en Brasil. Pero bueno, esto es como que viene a otra cuestión, quería llegar a otro punto. Más allá de que los ingleses se llevaron el caucho al sudeste asiático, lo que termina aniquilando la producción cauchera del Amazonas es el desarrollo del caucho sintético. Es decir, esto es lo que produce la
el desarrollo científico, digamos, de investigación científica aplicada a la industria, en el caso de las industrias químicas o de la industria que le llamamos petroquímica, que empieza a desarrollar una serie de productos que antes salían directamente de la naturaleza y ahora salen de la industria a partir fundamentalmente de los derivados del petróleo, ¿sí? Que lo mencioné hace un rato. Otra de las cuestiones que se modifican o que empiezan a tener mucha importancia es el cambio, digamos, o la aparición de nuevos materiales en el desarrollo de la industria, digamos, el uso de nuevos materiales para desarrollar determinadas industrias, algunos aplicados a distintas funciones, como la construcción u otras cosas, ¿sí? De ahí decimos, por ejemplo, que hay lo que se suele llamar la revolución del acero, es decir, el hierro, el acero es hierro, que pongámoslo, digamos, o sea, el elemento químico del acero es el mismo que el del hierro, ¿sí? Ese que le poníamos Fe cuando hacíamos la tabla periódica de elementos. Lo que pasa es que el acero es un hierro mejorado por su combinación con carbono. Pero el acero va a pasar a ser el metal que se desarrolle en esta segunda etapa de la revolución industrial y que va a poder ser aplicado a otras actividades o a otras cosas que no solamente tenían que ver con la industria ferroviaria, digamos, o lo que teníamos hasta ese momento, sino, por ejemplo, a la construcción de puentes y a la construcción de edificios, digamos, el uso de las estructuras metálicas para el sostenimiento de todas las construcciones, como hacemos hasta la actualidad. Así que todas las casas y los edificios y demás tienen que tener soportes de acero. Además de esto, se desarrolla otros metales, como el aluminio, que posteriormente va a tener mucha importancia en el desarrollo de otras industrias un poco más modernas, como es el caso de la aviación, pero esto tenemos que esperar todavía al siglo XX para que se desarrolle. Desde el punto de vista de los movimientos de la población, ahora sí les voy a mostrar un par de gráficos. Hay dos puntos que son importantes a tener en cuenta. Uno, de la tendencia que se había iniciado, es decir, bueno, que la gente empieza a emigrar del campo a la ciudad, es decir, que tendemos hacia que el mundo se vaya volviendo cada vez más urbano. Ya vamos a ver un par de placas alrededor de esto. Pero en esta segunda etapa lo que además ocurre es que empieza, es decir, no solamente que la gente o la población rural abandona sus áreas de residencia y se va hacia las áreas urbanas, sino que además termina yéndose o migrando mucho más lejos, es decir, haciendo migraciones intercontinentales, ¿sí? Esto, el periodo fundamentalmente que se va a dar entre 1880 y 1914, digamos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. 1914, si bien puede ser una fecha arbitraria, ponerla un poco como una fecha arbitraria, es el inicio de la Primera Guerra Mundial. En 1914-1918 es la Primera Guerra Mundial, y más o menos eso coincide en 1880-1914 con el gran periodo de las migraciones intercontinentales. Estas se producen fundamentalmente de los países europeos, sobre todo del sur de Europa, dirigidos al sur de América, del norte de Europa, dirigidos al norte de América, fundamentalmente, y de algunas áreas cercanas de Asia, lo que le llamamos cercano oriente, que también se distribuyen a lo largo del continente americano. Y por otro lado también hay unas migraciones importantes que provienen de
algunos países orientales, como el caso de China y Japón, que también se dirigen hacia el continente americano en esta época. Fundamentalmente, claro que en general las migraciones asiáticas, digamos del oriente asiático, van a llegar a América por la vía del Pacífico y generalmente se van a asentar en la costa del Pacífico. Tan es así que, por ejemplo, si uno piensa, Estados Unidos recibe una gran migración en esta época, mucha migración europea, mucha migración irlandesa y mucha emigración de algunos países del este de Europa, pero también en su costa occidental recibe migración china y japonesa, ¿sí? Lo mismo ocurre con otros países de América, como el caso de Perú y el caso de Colombia, que van a tener migración china importante para esta época. Para tomar el caso de la Argentina, es lo que ha dado esta especie de explicación bastante simplista y bastante mitológica de esto de que los argentinos descendíamos de los barcos, ¿sí? Y esto tenía que ver con que sí hay un gran proceso migratorio que se da entre 1880 y 1914, donde que esto se refleja, digamos, se refleja en los censos de población. Los censos de población dan cuenta, digamos, desde 1869, que es el primer censo de población de la Argentina, van dando cuenta de que el crecimiento demográfico no tiene que ver con lo que se llama el crecimiento vegetativo, es decir, el crecimiento natural que una población tiene, sino que está influido por un flujo constante de inmigrantes que van sumándose a la población local. En el caso de la migración que viene a la Argentina en estos años, va a ser fundamentalmente de origen italiano. Es decir, la gran mayoría de la población que se incorpora a la Argentina va a ser proveniente de Italia y en menor medida de otros países europeos, digamos, seguida por migración española, que tiene digamos, la facilidad del idioma, no así como tenían los italianos. No obstante esto, y más allá de que yo no soy defensor, digamos, de esta teoría de decir, bueno, los argentinos vienen de los barcos. Hay una parte de los argentinos que vienen de los barcos, pero hay un montón, o otra parte muy importante de los argentinos que vienen de la tierra, de alguna manera, es decir, por la gran presencia de población autóctona que había, sobre todo en toda la zona que nosotros habitamos del noroeste. Es cierto, sí, que hay sobre todo algunas influencias culturales que provienen de estas grandes migraciones masivas en este periodo de 1880 a 1914 fundamentalmente. Fíjense que esto tipo se los voy a decir como dato anecdótico, porque viene a colación acá, sobre todo en el noroeste. Estoy mirándole los apellidos a ustedes, pero no encuentro ninguno que me sirva para dar el ejemplo. Pero no importa, ustedes seguro que conocen a alguien que tenga un apellido de origen árabe, ¿no? Es probable, porque tenemos muchísima migración árabe acá en la zona. Y a los descendientes de árabes, generalmente nosotros les decimos turcos. Y nosotros les decimos turcos a los descendientes de árabes no porque sean turcos, pero sí hay una explicación histórica a este detalle de por qué le decimos turcos a los árabes nosotros. Porque en el periodo de la gran migración, no sé si se acuerdan que, bueno, ahí me dan la razón Agustina.
no sé si se acuerdan, el otro día les mostraba un mapa, digamos, de lo que era la distribución colonial, casi, digamos, del mundo a la altura de 1800. Hay un espacio que suele ser, ahí me apareció uno con un apellido que debe ser árabe, que seguro le dicen turca, turco, o lo que corresponda. Hay un conjunto, digamos, territorial dominado por lo que se llamaba el Imperio Otomano en ese momento, que abarcaba, digamos, todo lo que es Turquía. El Imperio Otomano, para ponerlos en situación, existe desde el siglo XV, perdón, existía desde el siglo XV y es el que en líneas generales había provocado que Colón y otra gente se fuera a buscar las Indias por el lado que las encontraron. Pero el Imperio Otomano es el Imperio Turco. El Imperio Turco dominaba y ocupaba todo el espacio de lo que hoy le llamamos el Medio Oriente y algunos países vecinos, es decir, para nombrarles algunos, Irak, Irán, Siria, Palestina, Líbano, Jordania, Egipto, Libia, bueno, todo lo que es Turquía. Todo esto era dominio del Imperio Otomano. Esto fue territorio otomano hasta 1918, es decir, hasta finalizar la Primera Guerra Mundial. Entonces, todos los migrantes nuestros, los que vinieron antes de 1918, que por ahí venían del Líbano o venían de Siria, que fundamentalmente los lugares donde más gente vino, todos vinieron con nacionalidad turca, es decir, vinieron con pasaporte. Pasaporte de esta época no era un pasaporte como, no sé si ustedes tienen pasaporte o han visto alguna vez uno, pero se llama pasaporte lo mismo, el papel de nacionalidad que permite a uno moverse de un lugar al otro. Toda esta gente vino con pasaporte turco. Entonces eran sirios, eran libaneses, eran jordanos, eran palestinos, eran iraquíes o eran de alguno de otros de estos países de la zona egipcia, etcétera, pero todos vinieron y los anotamos como turcos acá. De ahí que quedó la tradición nuestra de llamarles turcos a todos aquellos que provienen del mundo árabe, ¿sí? Entonces decimos, bueno, son turcos. Esto es solamente una pequeña observación casi anecdótica porque probablemente si uno va a estos países de origen, a Siria o a Jordania o al Líbano, no sea bien visto que uno les diga turcos a esta gente, ¿sí? Porque es como cuando uno le dice la nacionalidad de otro y a veces puede tomarse en sentido despectivo. Pero bueno, nada más era una pequeña anécdota de cómo funcionan, digamos, los procesos o las corrientes migratorias que hemos tenido. Las corrientes migratorias estas son resultado, digamos, o son en parte también explicadas por este largo proceso de la revolución industrial que ya lleva básicamente un siglo, digamos, desde fines del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX, y que no deja de ser un proceso expulsivo de grandes cantidades de población. Y esto fíjense que hay que tener en cuenta por ahí un detalle, o sea, la gente que emigraba y la gente, los migrantes de esta época, de fines del siglo XIX o de principios del siglo XX, migraban a lugares remotos en el sentido de, claro, no es lo mismo que hoy en día que uno tiene cierta información y uno dice, bueno, puedo ir a visitar Japón o puedo ir a visitar algún lugar del mundo y tengo un folleto turístico que me dice a dónde voy. Esto era como mucho más difícil de conocer si uno lo piensa hace un poco más de 100 años. Migran impulsados
por las situaciones vitales que les tocan vivir, sobre todo proveniendo todavía de áreas rurales. Ahora quería mostrarles, les decía hace un ratito, a ver, acá está, el tema de cómo esto va influyendo primero en la modificación de la distribución de la población, pero va incrementando esta tendencia a la urbanización, que es lo que en algún momento le hemos dicho, le hemos puesto, cómo el mundo se transformó en una ciudad. Fíjense en esta gráfica cómo es la tendencia a la urbanización, encabezada fundamentalmente por el Reino Unido, que es digamos, el primer país que se industrializa, por lo tanto es el primer país que tiende a concentrar su población en las ciudades, pero cómo esto va siendo acompañado por prácticamente el resto de los países del mundo. Fíjense que inclusive la China, que es un país básicamente con tradición de población rural, a partir de principios del siglo XX, también toma esta curva o esta tendencia a concentrar su población alrededor de las ciudades. Si acá, no, este es el de la distribución de la población, pero voy a irme acá, a ver cómo vamos viendo, cómo se va produciendo los procesos de urbanización. Esta es una estimación hacia 1800, fíjense que bueno, en América no tenemos ninguna concentración poblacional importante todavía. Sí tenemos algunas en Asia y sí tenemos algunas en Europa. Esto va a ir modificándose. Para 1850 ya tenemos algunos núcleos urbanos importantes, pero todavía restringidos a lo que es América del Norte, digamos en la zona de Nueva York fundamentalmente. Pero a partir de principios del siglo siguiente, digamos del siglo XX, ya vamos a encontrar que América del Sur va a contar también con dos núcleos importantes. Uno es alrededor de Buenos Aires, digamos, lo que es Buenos Aires y el área conexa, y el otro es San Pablo en Brasil, y algunos en la costa oeste de Estados Unidos, como es el caso de San Francisco, e inclusive llegan hasta Australia, que antes también era un país rural. Nos vamos a mitad del siglo XX y vemos cómo el incremento de la población urbana es mucho mayor, y nos vamos al 2000 y vemos cómo esto se ha desarrollado, digamos, de manera tal que nos permite decir esto, o darnos esta imagen, esta metáfora de decir, bueno, el mundo se termina transformando en una ciudad. Para que esto sea posible, también tienen que darse una serie de circunstancias particulares, ¿sí? Y que la productividad, porque acá hay que tener en cuenta una cosa que por ahí queda poco, a veces es poco visible para nosotros, es decir, ¿de dónde sacamos la comida? ¿De dónde sacamos la comida? ¿De dónde sacamos la comida? Claro, uno dice, bueno, ¿de dónde sacamos la comida? Y la sacamos del supermercado, la comida. Claro, pero en el supermercado no se produce la comida, en todo caso se la vende, o se la empaqueta, etcétera, y demás cuestiones. No se produce ahí. La comida se produce en el campo, siempre, en general, digamos, o en las áreas rurales, en la mayoría de los casos, digamos. La posibilidad de que
existan grandes concentraciones de población también tiene que ver con que la productividad agroalimentaria sea lo suficientemente grande, o sea, digamos, sea lo suficientemente desarrollada para poder suplir las necesidades de poblaciones concentradas que se dedican a otra cosa. Es decir, porque nosotros, en la mayoría de los casos, nosotros no somos productores de nuestro propio alimento, ¿no? ¿Sí? A lo mejor alguien tiene una maceta con tomate, pero digamos, o sea, no, normalmente nos proveemos de otras fuentes para alimentarnos, ¿sí? Y todo este gran desarrollo, digamos, esta complejidad del desarrollo está vinculado a la propia evolución del sistema desde aquellos humildes, digamos, orígenes o remotos orígenes desde el siglo XV en adelante, pero sobre todo pasando por el gran salto de la revolución industrial, que es el que reordena la modalidad de producir y la modalidad, sobre todo, de la relación de producción en la medida en que el desarrollo del sistema salarial va a incidir en el futuro en ser el mecanismo de cualquier relación económica, llamémosle moderna, y que inclusive va a llegar a extenderse a las áreas rurales. Esto no solo desde el proceso ese que hablábamos la clase pasada de la revolución agraria, sino más adelante también. Es decir, uno piensa decir, bueno, la mayoría de las formas de producción al interior del campo también son formas de producción capitalista. Es decir, no tienen ya la lógica de las relaciones de producción campesina en general y no tienen la lógica de las relaciones de producción precapitalistas en el sentido de que la mano de obra no esté asalariada, digamos, cuestiones, ¿sí? Bueno, estamos cerca de la hora y pico de que venimos hablando y a ver, déjenme un segundo que miro si me olvidé de algo y pero no lo encuentro ahora. Bueno, ahí tienen algunos materiales en la... Ahí tienen algunos materiales en la página, inclusive un pequeño libro que es lo que está más o menos sobre lo que he estado trabajando hoy. Sí, cuya última parte la vamos a trabajar el próximo viernes como para cerrar esta temática, ¿sí? Así que bueno, si ahora quieren aportar algo, preguntar algo o demás, nos quedamos con el chat, porque además se nos han ido unos cuantos en este último ratito, porque yo creo que a la hora la mayoría dicen